O sea, Piñera entregó la Constitución. Aquí, en las jerarquías de la gente, de lo que la gente estaba en sus preocupaciones, nunca, nunca una reforma constitucional superó el 3%. Esta noche, desde Chile, Vanessa Kaiser, doctora en Filosofía y Ciencia Política, directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile y voz activa del liberalismo a través de sus columnas en el diario El Líbero y de su trabajo como directora del Centro de Estudios Libertarios de Chile. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por la conversación. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Muy bien, espero que tú también allá en Lima. Antes de entrar a la coyuntura chilena y de preguntarte por el texto que se va a votar, etcétera, quería comenzar hablando de Milei y cómo habías tomado su triunfo y qué expectativas despierta en ti lo que pueda hacer su gobierno, no solo para Argentina, sino para nuestra región. Interesante, porque estoy ahora justamente con Bertie Venegas Lynch en Chile, así que ayer lo entrevisté y hoy día también lo voy a presentar en Libertad de Desarrollo, así es que he estado estudiando mucho el asunto y creo que tenemos un problema muy grave que es el mismo que enfrenta Chile, que se cruza, ¿no? Y que enfrenta en realidad Latinoamérica en general. Tenemos una izquierda que es antidemocrática y que usa la calle y se hace pasar por calle para dar golpes de Estado en la forma de revoluciones moleculares disipadas, forma que se aplicó en Chile, ¿no es cierto? Y ahora se está empezando a amenazar. Antes de que asuma el cargo, digamos, ¿no? Ya hay una serie de amenazas de que se van a ver movilizaciones de la calle, que en realidad no es calle, porque como nos damos cuenta, Milei ha sido el presidente más votado en la historia argentina, según tengo entendido, desde Perón, digamos. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? ¿Cómo se defiende un gobierno libertario, un gobierno que quiere quitarle coerción estatal, digamos, a las distintas esferas de la vida nacional que hoy día están absolutamente asfixiadas, de personas que profitan de esa coerción y personas que además están dispuestas a hacer uso de la coerción y que cuentan con el respaldo de los organismos internacionales para neutralizar la capacidad de los estados de hacer frente a protestas que son violentas, protestas que tienen un color político, que tienen un objetivo político, y en definitiva lo que está en cuestión ahora de manera más clara para mí es si es que vamos a seguir viviendo en la hipocresía de que tenemos una democracia, porque Uh si -huh. es que a Milei le hacen un golpe de Estado, comillas, es decir, empieza toda esta subversión supuestamente de la calle, pero no es calle, son gente ideologizada, son gente que quizás no lleva puesto, ¿no es cierto?, el cartel del partido político al que pertenece, pero son marxistas, son neomarxistas, son de estos deconstruccionistas, son progresistas. Entonces uno se pregunta, bueno, si no van a aceptar un resultado electoral tan contundente como ese, y no le van a permitir a aquel gobernante elegido por amplia mayoría gobernar e implementar sus ideas, entonces probablemente tengamos que empezar a cambiar el paradigma de análisis desde el cual estamos viendo las democracias, al menos en Latinoamérica, ¿no? Y hacernos cargo de lo que Sí. eso significa. Una de las críticas más que ni siquiera vienen de la izquierda, ¿no? Sino incluso de gente que tal vez lo haya votado, es que no tiene mucha fuerza, no tiene apoyo en el Palacio Legislativo, en el Poder Legislativo y también en las diversas gobernaciones a nivel nacional. ¿Tú crees que va a poder llevar a cabo lo que ha prometido? Yo creo que si él se mantiene muy cercano, como lo ha hecho hasta ahora, a las recomendaciones de Rothbard, que es uno de sus autores de cabecera, Milei puede, mira, te voy a leer brevemente lo que le recomienda Rothbard. Se pregunta, ¿qué hay que hacer para romper este formidable monopolio y destruir la impía alianza del establishment político y sus privilegiados apologistas intelectuales? Bueno, una estrategia de audacia y confrontación, de dinamismo y excitación, una estrategia de despertar a las masas de su letargo, los leones, ¿no es cierto? Y a Uh exponer -huh. a las élites arrogantes que las gobiernan, las controlan, las graban y las estafan. Yo creo que la base de mi ley son cada uno de los votantes. Cada uno tiene que identificarse con un león y decirle a esta casta política que no les van a aceptar, vamos a ser nosotros los leones, los que no les vamos a aceptar que nos sigan teniendo en la condición de corderos degollados, porque ya a estas alturas ni siquiera es de corderos que estén pastando tranquilos en un potrero sin libertad, es que están degollados. Entonces, ese es mi punto. Yo le planteaba a Berti, Venegas Lynch, que por qué no esta misma idea que tienen con las aerolíneas argentinas, ¿no? De entregársela a los trabajadores, el control de los trabajadores. Lo que yo pienso para Chile con Codelco, que hoy día está completamente capturado y prácticamente no aporta más que deuda,
a la nación. Bueno, hagamos populismo de derecha, entreguémosle acciones de Codelco a cada uno de los chilenos. Y que luego, entonces, cada uno de los chilenos vaya y le pregunte a la gerencia de Codelco, ¿por qué tenemos deuda y no ganancias? ¿Cuál fue su último negocio? Devolvámosle al ciudadano la capacidad de fiscalizar y de beneficiarse de aquello que es del ciudadano y no de la casta política. Me parece que acá el impasse de Milei, porque es verdad, tiene una situación muy frágil en términos de apoyo político que, bueno, él se va en contra de la casta política, es como, como una conclusión obvia y además tiene muy poco tiempo de dar la pelea propiamente política y de formar su partido, etcétera. Pero a mí me parece que acá lo que él tiene que hacer es estar permanentemente conectado con sus votantes, decirle, como lo dijo Agustín Laje en su video, no sé si fue ayer o antes de ayer que lo publicó, yo lo vi ayer, donde decía, tenemos que defender nuestro gobierno. O sea, acá es una lucha libertaria desde la ciudadanía en contra de la casta política. Y si mi ley no lo conduce de esa manera, tú me puedes decir, bueno, ahí tienes el riesgo de una guerra civil. Ujú. Sí, bueno, todo tiene Sí, sus riesgos, sin duda. qué irónico que finalmente toque a los del otro lado estar en esa posición y plantarse y defender a su gobierno. Y con lo que has dicho de Codelco, me hace el pase perfecto para entrar ya de lleno a Chile. Codelco es una empresa que la izquierda peruana ha usado muchas veces de ejemplo de que quiere llevar en esa dirección las empresas estatales, crecerlas, la usa de ejemplo, un caso de éxito en su opinión. Ahora, el 17 de diciembre se va a votar finalmente el texto constitucional entregado por el Consejo. Vanessa, ¿lo has podido revisar? ¿Cuál es tu opinión del texto propiamente? Buena la pregunta porque nos centramos entonces en el contenido. Entonces, lo primero que todo para que nuestra audiencia, digamos, se contextualice, hay que preguntarse qué es una constitución, desde la perspectiva liberal, libertaria, republicana, constitucionalista, ¿no es cierto? O histórica incluso, cómo nace una constitución, por qué nace una constitución. Y la idea de las constituciones es limitar, poner un límite al poder político y proteger a los ciudadanos. Eso es lo fundamental. Entonces, si tú vas a evaluar un texto constitucional, te tienes que preguntar, y además que tenemos el actual vigente, ¿no? Entonces tienes que hacerlo, por una parte, en su propio mérito, y ver en qué medida efectivamente cumple con la función que corresponde a un texto constitucional, cuál es, como dije, limitar el poder político y el ejercicio del poder político sobre la vida y los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque los derechos fundamentales son anteriores a la existencia del Estado, ¿sí? Y lo otro que uno tiene que hacer es mirar el texto actual, que sería el que habría el recambio, ¿no es cierto? Y decir, ¿dónde están mejor resguardados esos derechos? ¿Dónde hay una mayor protección de la libertad del ciudadano, de sus derechos fundamentales, respecto del poder político? ¿Bien? No hay absolutamente ninguna manera de rebatir lo que te estoy diciendo, desde el texto al menos. No, el texto que se nos está proponiendo, y este es y te puedo después profundizar, digamos, el adjetivo fuerte que voy a usar, es proto-totalitario. El Sí, texto ¿no? que se nos es proto-totalitario. El texto que se nos está proponiendo votar limita tus derechos fundamentales, todos tus derechos y libertades por ley simple. ¿Sabes lo que significa? La simple mayoría que hay ese día en la sala que fue al Congreso. O sea, si pongamos un ejemplo así del Real Maravilloso, que suele ser un género que nosotros pensamos que no existe, pero en Latinoamérica una y otra vez nos prueba que empíricamente es parte de nuestra realidad. Supongamos otra pandemia y la derecha se junta en un matrimonio y quedan todos enfermos. Por simple mayoría de los asistentes a la sala, todas tus libertades y derechos pueden ser restringidos. Restringidos, esa es la palabra. Vos, los derechos. Ahora, comparémoslo con el texto que tenemos vigente hoy día. Lo primero que hay que decir es que esa constitución, que fue la constitución de 2005, que tiene por origen 1980, que ha sido reformada al punto que tiene la firma de Ricardo Lagos, que es un presidente socialista. Lo mismo que pasó como con Mitterrand y De Gaulle, ¿no? Es la apropiación del texto que hace el pueblo. Bueno, lo primero que hay que decir es que esa constitución que nace de la experiencia del intento de establecer un totalitarismo en Chile, un castrocomunismo por parte del presidente Allende, tiene siempre a la vista ese fantasma, su enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace?
solo permite que ciertos derechos sean restringidos, no todos. Este texto de ahora son todos. Y no solamente eso, establece y regula quórum, un quórum hoy día de 4/7, que eso lo cambiaron porque la izquierda se ha dedicado a bajar los quórum para debilitar la institucionalidad, para abrir la posibilidad de la entrada de este texto habilitante que yo le llamo protototalitario. Habilitante es que habilita el mamarracho rechazado en septiembre pasado. Voy muy rápido quizás, pero a ese texto que destruía Chile y que rechazamos el 4 de septiembre se le llamó el mamarracho, ¿sí? Y este otro es el mamotreto, ¿ya? Entonces nosotros vamos como con una historia constitucional, le vamos poniéndole un poco de sentido del humor a esta tragedia, digamos, ¿no? Porque es Sí. una tragedia que la derecha esté apoyando un texto protototalitario, es decir, que habilita la instalación de un gobierno totalitario en Chile. ¿Qué haría el Partido Comunista con un texto que le permite restringir por ley simple, por la simple mayoría de los que están en la sala, cualquiera de tus derechos fundamentales? Porque esto tú te lo tienes que imaginar como buen libertario y que desconfiamos del poder. O sea, la diferencia de la derecha que se entrega, ¿no es cierto?, a la socialdemocracia y la extrema izquierda. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué haría Fidel Castro con este texto? Bueno, está constitucionalizado su gobierno, porque te puede restringir todos tus derechos fundamentales. Entonces, eso es algo, es el primer punto importante, ¿no? Totalitarismo, protototalitario, habilitante, que era lo que quería el comunismo y que querían los sectores más de izquierda, que dicen, entonces si nos rechazaron mamarracho, reiniciaron de forma ilegal e ilegítima el proceso, porque se suponía que tenía que terminar según las propias reglas del juego anterior, lo reiniciaron porque esta casta política está muerta de miedo que le hagan otro golpe de Estado, y ahí vamos a lo que hablábamos antes, ¿no? Están Sí. entregando nuestra institucionalidad porque están muertos de miedo de que les haga un golpe de Estado. Entonces su juego es decir, ok, acá tenemos un texto que no es de Pinochet, así que no pueden alegar, como si la izquierda con eso se fuera a quedar tranquila, ¿no es cierto? Así es que no pueden alegar, no nos pueden hacer un golpe de Estado, vamos a la alternancia democrática y juguémonosla por que ellos nunca lleguen al poder con este texto. Eso es más o menos en simple la caricatura que están O sea, pensando. pero tú entonces asumo que vas a votar en contra y hay un sector importante de la derecha que va a votar en contra. Hay un sector importante de la derecha silenciada, absolutamente silenciada, que va a votar en contra, pero en general la derecha que va desde los que han hecho la genuflexión a la extrema izquierda, es decir, todo Chile vamos, el paraguas de Piñera, ¿no? Hasta José Antonio Cast, están defendiendo este texto porque en el fondo no les interesa el contenido del texto, lo que les interesa es tener un triunfo electoral que puedan capitalizar para las futuras elecciones y para generar un poder político que pueda contrarrestar a la izquierda. Pero lo están haciendo a costa de una institucionalidad que es ni más ni menos que la Constitución de Chile. O sea, tú tienes que ponerte en el peor de los casos. ¿Qué pasa si no es José Antonio o la Evelyn Matei, que, bueno, se abraza bastante con los comunistas, pero ya, supongamos que no es comunista a pesar de que ella dice que es, pero por otros quiere llegar a lo mismo por otros medios. Ya, ella dice que tiene los mismos objetivos, pero que no son, ella no comparte los medios de los comunistas, o sea, socialdemócratas, y nosotros sabemos que es el corazón de la socialdemocracia, ¿no? Bien, pero ellos no son personas que están dadas a violar los derechos humanos, a violar tus derechos fundamentales. Eso lo hace siempre la extrema izquierda. Lo hicieron acá en Chile con el 18 de octubre, destruyeron todos nuestros derechos, etcétera. Pero tú no te puedes poner en el caso de que este texto vaya a tener por gobierno solamente gente decente que no está dispuesta a violar tus derechos. Tú tienes que ponerte en el caso de que efectivamente, nuevamente tengamos una vuelta, porque te lo planteo en términos estratégico-políticos. ¿Sabes lo que a la derecha se le olvidó? Porque como le decimos en Chile, es como el anillo de Sauron. Al que le toca la constitución se obnubila y como que cae bajo un estado de drogadicción de opio, ¿no? Nosotros hablamos del opio constituyente. ¿Sabes lo que ellos no se han dado cuenta? Lo que no se han dado cuenta, Diego, es que la promesa de campaña de Gabriel Boric fue hacer de Chile la tumba del neoliberalismo. La tumba. ¿Tú sabes cuál es el modelo que se plantea para el Estado de Chile en este proyecto de nueva constitución? Bueno, es la tumba del neoliberalismo, porque se plantea que Chile va a ser un Estado social y democrático de derecho, tal cual como lo tiene Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia. En todos los países se ha impuesto este modelo, que raro, siempre es el mismo modelo, ¿no es cierto? Después de Sí. algún tipo de crisis importante. ¿Y sabes lo que significa Estado Social y Democrático de Derecho? Que el único país en Europa que lo tiene es España, pero donde los derechos quedan como principios rectores. ¿Sabes lo que significa en el marco de nuestro texto constitucional? Lo mismo que Venezuela. Son derechos sociales garantizados
jurídicamente exigibles, universales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cambias del principio de subsidiariedad que nos rige hoy día, que es poner el énfasis y el gasto público en los más pobres, a la universalidad. Nosotros sabemos lo que eso significa, ¿no? En términos de gasto y de crecimiento Claro. del gasto del Estado. Además, estos derechos, Diego, son progresivos. Es decir, nunca puedes hacer ajustes al gasto fiscal. Pero dicen que tiene que ser con responsabilidad fiscal. Bueno, hay dos puntos, y con eso la derecha dice, no, entonces estamos salvados, porque aunque sean derechos sociales, garantizados, jurídicamente exigibles, progresivos, universales, subjetivos, prestacionales, aunque tenga todo eso, o sea, yo puedo ir, si se aprueba esto después, a entablar un recurso de protección porque no tengo vivienda digna y me la tienen que dar, dice, va a ser con sujeción y con esto salvan a responsabilidad fiscal. ¿Has visto lo responsables que son fiscalmente la gente de izquierda? Entonces, y a esto súmale que no existe en el mundo jurídico, a ver, el hecho de que yo vaya a un restaurante y pida una comida y luego no tengo dinero para pagar, no me exime de la deuda. El hecho de no tener dinero no te exime de la deuda en el marco, digamos, legal, constitucional chileno. Y en general, ¿no es cierto? Así que ni te digo lo que esto significa para mí Raro, avance del raro socialismo. que la derecha pueda estar apoyando algo así. Ahora, dos preguntas con Kass que lo has mencionado. Él vino al programa hace más o menos 2 meses. Tuve la oportunidad de tocar esto con él. En primer lugar, hace más o menos cuatro semanas, él sacó un video en sus redes sociales que hablaba de que este texto combatía la corrupción. ¿Se habla específicamente, está contenida la palabra corrupción en el texto? Bueno, lo mismo que está hoy día en las leyes, en las bases administrativas de la actual Constitución. No tiene nada nuevo, exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora va a haber un organismo. Entonces, bueno, Diego, es súper importante este tema porque como ahora va a salir que la corrupción está prohibida, se va a acabar la corrupción en Chile. Qué bueno, estoy tan contenta. No sabes tú. Maravilloso, súper lindo. ¿Qué puedo decir, pues? Sí. Y después, en otro momento, cuando él estuvo en el programa, le dije que había un sector, y esto es verdad, es corroborable, lo estaba acusando de haberse iniciado a acercarse al centro y de estarse convirtiendo en una falsa derecha. ¿Esto es así? ¿Tú lo percibes así? A ver, yo creo que hay un muy mal cálculo estratégico, ¿ya? Hoy día soy muy crítica de José Antonio porque en ese mal cálculo estratégico creo que ha, eh, creo que ha llevado gente muy, muy buena a defender lo indefendible, pongámoslo así. Tampoco quiero pegarle tan fuerte, digamos, ¿no? A ver, ellos lo que piensan es lo siguiente. Chile está en la siguiente, está en la encrucijada de que nos dieron un golpe de Estado el 18 de octubre de 2019. El Estado no pudo defenderse porque llegaron los organismos internacionales, Baltasar Garzón, ONU, etcétera, a promover esta revolución, que nos quemaron 70 estaciones de metro en un par de días, y esto no fue chileno nada más, ¿no es cierto? Mientras Maduro celebraba, ¿sí? Y hay claras cruces entre Maduro y la narco dictadura venezolana y el Partido Comunista Chileno, ¿sí? E incluso la asesora directa de la primera vuelta de Gabriel Boric tiene varias fotos con Maduro abrazada. O sea, nosotros tenemos el mismo problema que tienen la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quería esta extrema izquierda? Ellos dicen, queremos la Constitución y querían votar a Piñera. Piñera entregó la Constitución y no le resultó votar a Piñera porque llegó la pandemia. Entonces eso encerró a toda la gente en su casa y ya no pudieron seguir con su revolución. O sea, Piñera tuvo una suerte que yo creo que no se da cuenta nadie, la verdad. Y ellos Bueno, de siguen Piñera pensando. también dicen eso, ¿no? No solamente en Chile, sino en la región. Hay mucha gente que lo acusa de ser una falsa derecha, Piñera. Lo que pasa es que hoy día, ¿qué es ser de derecha? ¿Sí? Porque en el fondo, lo que uno entiende es que la derecha, pongámoslo así, te lo voy a poner en términos muy simples y muy superficiales. Uno entiende hoy día que la derecha está dispuesta a jugar al juego democrático y la izquierda no. Eso quiere decir que está dispuesta a perder elecciones, la izquierda no. Porque hay que verlo en relación a qué. Uno entiende hoy día que la derecha está menos vinculada con la narcodictadura y el socialismo del siglo XXI, menos, mucho menos, pero de repente aparecen
algunas figuras complicadas, pero uno lo observa mucho menos que en la izquierda. La izquierda es mucho más servil a todo esto. La derecha hoy día no controla los organismos internacionales, lo hace la izquierda. En términos de poder, la derecha no tiene cómo extorsionar a un Estado-nación para que use o no haga uso de sus Fuerzas Armadas. Por ejemplo, me imagino si la derecha estuviese gobernando desde los organismos internacionales, como lo hace la izquierda hoy día, nosotros podríamos decirle a, por ejemplo, Maduro, podríamos activar el TIAR, podríamos el Tratado de Recíproca Asistencia, ¿cómo se llamaba? ¿No es cierto? Que se supone interamericano, creo que es, en que nosotros podríamos ir y sacar a ese señor, porque mira todo el daño que le ha hecho a la región con esta inmigración forzada, porque toda esa gente ha sido desplazada. No es que sean inmigrantes. Esa gente se le ha violado los derechos humanos sistemáticamente en su país. Por lo tanto, señor, habría que derrocarlo. Y todas las Sí. consecuencias las estamos pagando todos nosotros. Bueno, pero no solamente eso, nosotros podríamos, frente a las revoluciones moleculares, que es el modo en el que están operando ahora, que dicen que es la calle la que está actuando, y que lo vimos en Ecuador, que lo vimos en Colombia, que lo vimos en Chile, ¿no es cierto? Nosotros, si fuéramos nosotros los que estamos en Amnistía Internacional, fuéramos nosotros los que estamos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, nosotros podríamos llegar a exigirle a los gobernantes que protegieran la seguridad de los ciudadanos frente a quienes están atacando la democracia. Ujú. Pero nosotros no ocupamos los organismos internacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en general, si tú vas a ir a una derecha, digamos, sustantiva, por ejemplo, ¿qué es para mí la derecha hoy día en Chile, después de que apoya un proyecto como este, protototalitario, donde fija de una vez y para siempre la entrega de derechos sociales de forma progresiva? Tú no me puedes decir que eso es una idea de derecha. No. Luego, su visión está puesta en alcanzar el poder y están dispuestos a transar esto. Me parece una mala idea. Perfecto, me parece una muy mala idea. Pero no creo que José Antonio no esté dispuesto a jugar el juego democrático. No creo que José Antonio sea una persona dispuesta a asfixiar las libertades de la gente, de emprender, de tener sus negocios, asfixiar el libre mercado. O sea, yo creo que él es fiel a todo eso. Yo creo que él no es fiel a este texto. El problema es que el fin no justifica los medios. Y en política no todo vale. Y al menos Ujú. esos son mis principios, ¿no? No todo vale. Sí. Bueno, y creo que tenemos una distancia en eso y ahí es donde está el quiebre, digamos. Digamos, entonces, para pasar a otro tema y cerrar ya lo del texto, ¿tú crees que se va a aprobar? Mira, te quiero solamente hacer poner un punto todavía al texto antes de decir eso. Este texto mandata en el artículo 2, el segundo artículo, inciso 2, al Estado a distribuir entre hombres y mujeres todos los cargos en la esfera de la vida nacional. ¿Tú te puedes explicar eso? La visión antropológica, perdón, pero aquí me voy a ir con la nueva izquierda, porque tenemos dos izquierdas. Una que se quiere apropiar de todo y llegar al poder y quedarse con los medios de producción, que es la clásica, la marxista, y ese es su camino, a través de la revolución y qué sé yo. Y la otra que quiere degenerarlo todo, ¿no? El punto es que tú transformas la ley, que debiese de ser una protección del individuo frente al ejercicio del poder, en una herramienta de ingeniería social, en un instrumento de ingeniería social. O sea, tú te puedes imaginar lo que es el mandato en el artículo 2.2 al Estado, a repartir entre genitales los cargos en la vida, en todos los ámbitos de la vida nacional. Me explico Sí. como mujer, además, que entiendo cómo se usa el feminismo para destruir el patriarcado y toda esta nueva izquierda. Como mujer, recibir un cargo por motivos biológicos, genitales, lo indigno que es eso. Y a eso súmale derechos Totalmente. colectivos de los pueblos indígenas. Derechos colectivos, Diego, para los pueblos indígenas. O sea, ya no hay igualdad ante la ley. Tenemos igualdad, en vez de la igualdad formal, que es la que nosotros defendemos, tenemos igualdad sustantiva, tenemos interseccionalidad. Tenemos una concepción antropológica del ser humano que tiene la extrema izquierda, que es genital. Ujú. Y el O sea, texto habla algo, esta constitución contempla enfoque de género transversal en el Estado, lenguaje pero por inclusivo, ¿eso está en ese texto? lenguaje inclusivo no lo he visto en el texto, pero sí cuando a ti te mandatan a distribuir entre mujeres y hombres, entonces, es más, te cuento una cosa, en el 22º, inciso 22º, 32º, se establece que durante las próximas dos elecciones
va a haber paridad de salida en las elecciones. ¿Sabes lo que significa? Meterle la mano en la urna a quienes ya votaron para distribuir entre hombres y mujeres los cargos políticos. Para quitarle a las feministas después ese derecho, una vez que ya se estableció durante las próximas 2 elecciones. Diego, si es teorates. Y sabes que lo más increíble, que hay diversos motivos por los cuales desde los militares están apoyando esto, se les quita su rol de defensores de la patria. Sale solamente una vez la palabra patria y en minúscula en todo el texto. O sea, desde los En todo el militares texto. están apoyando esto. Sí, desde los militares están apoyando esto, hasta José Antonio, porque están haciendo otro tipo de cálculos, no están estudiando el contenido del texto. Y claro, José Antonio se ha dedicado, y eso por eso yo digo que los medios no justifican los fines, porque han tratado de inventar las falacias desde el hombre paja hasta el falso dilema, you name it, todas las falacias de Aristóteles están contenidas en las defensas que están haciendo republicanos de esto para lograr una prueba que por el momento la distancia es de 20 puntos. Es muy difícil que de aquí a 3 semanas, porque aquí hay una rabia, Diego, en contra, que es muy libertaria, ¿no? En contra de la casta política. Hay rabia. Ahí llevamos 4 años en esto. La situación del país ha empeorado, imagínate con este gobierno. O sea, más encima ponle eso. Y los únicos, o sea, en las elecciones de consejeros en las que ganó Republicanos, fue porque Republicanos estaba en contra del proceso. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo teniendo un mínimo de razonabilidad, que creo que la tengo, después de 2 doctorados y 15 años de estudio, creo que lo tengo, con que ellos piensen en capitalizar un voto que no era para ellos y por sus ideas, sino que era porque ellos estaban en contra del proceso? O sea, solamente el opio constituyente, el anillo de Sauron, te puede llevar a estas Sí. disquisiciones tan delirantes. Pero tú crees que pase o que sea rechazado. Mira, lo que dicen las encuestas, yo tengo el resumen de todas las encuestas desde hace 2 meses atrás, y salvo excepciones que tú puedes decir están muy al margen, no se acorta la distancia de los 15 a 20 puntos, digamos. 15 a 20, es decir, gana el en contra porque la gente está enojada con esta casta, incluyendo republicanos. Republicanos era la esperanza de la gente y ahora republicanos ha quedado en el mismo nivel de quienes nos han conducido por este derrotero. Me llamó la atención que dijeras que no se menciona patria, entonces no es un texto que ratifica la soberanía nacional frente a los organismos internacionales, etcétera. Eso me, A me ver, da es pie, un texto que lo intenta, pero por ejemplo, te dice, esas son discusiones de una complejidad jurídica mayor, ¿ya? Porque ¿cuál es el origen del texto? Primero que todo, se cierra el proceso con el rechazo el 4 de septiembre y se junta esta derecha no de republicanos, sino que esta derecha que siempre juega a favor de la izquierda porque no quiere salir de su zona de confort, porque tiene miedo que le peguen un golpe de Estado, etcétera, se juntan con la extrema izquierda, con el presidente del Partido Comunista. Y el presidente del Partido Comunista diseña 12 bordes, en los cuales está esta constitución que él llama habilitante. Habilitante porque habilita el proyecto rechazado, ¿sí? Sobre esos 12 bordes, luego viene el Congreso y dice, vamos a elegir unos expertos. Y eligen expertos, solo uno era republicano. Y esos expertos sobre esos 12 bordes crean el mamotreto, un texto gigantesco. Luego vienen las elecciones de consejeros, en las que ganan republicanos porque nosotros queríamos que rechazaran el proceso. Pero republicanos entonces se le ofrece esta quimera, la casta política siempre viviendo en la Torre de Marfil, de que si se aprobaba un nuevo texto, nunca más te van a hacer una revolución, nunca más te van a dar un golpe de Estado, este nuevo texto firmado por Boric, entonces ya no tienen legitimidad para dar un golpe de Estado, como si la izquierda anduviera buscando legitimidad para hacer las cosas. Y es muy divertido. Sí, Bueno, pero tú sí. sabes que la Torre de Marfil tiene esos vértigos. Entonces, el republicano se convence de esto y hace una labor gigantesca de introducir indicaciones en este texto de extrema izquierda para, de alguna manera, evitar las consecuencias gravísimas del texto. Ahora, el 57% del texto está escrito por la extrema izquierda. El resto es republicano. Entonces tú me dices, ¿trataron de proteger la soberanía nacional? Sí, porque, por ejemplo, había un borde que hablaba que la soberanía reside en el pueblo de Chile. Y desaparecía la palabra nación, ¿ya? Y eso, para solamente que quienes nos están oyendo entiendan.
Por ejemplo, China el año 93 hizo, 93 creo que era, pero por ahí, una reforma constitucional en que cambió la palabra pueblo por la de nación, porque en una nación caben diversos pueblos. Ujú. Y luego, ¿cómo un marxista entiende quién es el pueblo? Está claro que no somos todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que Sí. decía el borde? El borde decía, la soberanía reside en el pueblo de Chile, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que hizo el republicano? En el pueblo de Chile, coma, nación única, indivisible. Bla, bla. Hicieron lo que pudieron en las indicaciones. Pero claramente, por ejemplo, el soft law que es todo lo que acompaña los tratados internacionales, hoy día cuando se usa, que efectivamente se usa para hacer fallos judiciales, lo que no corresponde, bueno, ¿qué es lo que hizo Republicanos? Pero tratando de hacerlo mejor, pero lo hizo peor, lamentablemente. Ujú. Elevó a soft law a rango constitucional. Entonces dice, podrá usarse soft law, que no es vinculante, bla, bla, bla. ¿Qué te dicen los expertos? Te dicen, sí, pero es que como antes el soft law ni siquiera aparecía en la legislación, nosotros podíamos impugnar la interpretación a través del soft law. Pero ahora lo elevaron a rango constitucional, es decir, le dieron presencia en la Constitución. Y entonces los republicanos te dicen, sí, no, pero no es vinculante. Pero es que el soft law por definición no es vinculante, así que es una redundancia, por algo es soft law, ¿no es cierto? Por Ujú. definición no es Sí. redundante. Pero ¿qué va a hacer un juez de izquierda? Te va a decir, sí, pero yo lo puedo hacer porque está en nuestra Carta Magna, ¿no es cierto? Entonces ya no lo vas a poder impugnar. Ellos trataron de arreglarlo. Digo, no me cabe la menor duda. Y eso es lo que más pena te da, que intentaron hacer un trabajo y un esfuerzo, pero y hasta ahí va todo bien. Si el problema está en defender lo indefendible. Yo creo que ahí es donde yo ya no puedo seguir de la mano con ellos. Ahora, una cosa que quiero agregar. Rojo Edwards, mi hermano Johannes Kaiser, gente muy importante en republicanos, de las bases, etcétera, están todos en contra de esto. Hay una Ujú. parte de republicanos que está a favor y hay otra parte de republicanos que está en contra. Hay una entrevista en mi canal, en Esfera Pública, con Rojo Edwards, donde él explica cuáles son los forados de este proyecto que te deja, pero así impactadísimo, y es por lo que está en contra, digamos. Y él es el senador, el único senador que tiene republicano, ¿sí? Es importante que hagas esa aclaración. Ahora, cambiando un poco de tema, Vanessa, leí una declaración tuya mientras preparaba la entrevista de julio pasado, en la que decías que nos están homogenizando a través de una agenda de educación para la sostenibilidad. ¿Podríamos explorar este concepto un poco? Claro, yo no sé si a ti el tema de la Agenda 2030, el cambio climático, toda esta lucha que ha dado Vox, que da Meloni ahora, que Meloni lo único que quiere es recuperar la soberanía energética, la crisis alemana por el cambio de la materia energética a una sustentable. Bueno, te tengo malas noticias para los chilenos, porque resulta que en el proyecto Nueva Constitución tenemos un capítulo nuevo entero destinado al cambio climático. Vamos a hacer la primera constitución del mundo que va a tener en rango constitucional la doctrina del cambio climático, antropogénica, que por supuesto es una verdad irrefutable, Diego, nadie está en contra de esto, nosotros tenemos que entender de que tenemos que decrecer y destruir el capitalismo y las economías, ¿no es cierto? Porque así el CO2 va a bajar, este gas invernadero, que tampoco es un gas invernadero, no importa, y con eso no nos vamos a ahogar todos bajo el mar. Claro, Bueno, bueno, nosotros si vamos es así, si eso aparece en el texto, solo eso sí, sería un motivo para cuestionarlo, porque justificaría moralmente la intervención. exactamente. Nosotros tenemos en el texto, yo te lo puedo leer, lo tengo acá los artículos clave, no solamente el tema del cambio climático, mira, artículo 210, tú hablaste de adoctrinamiento. El Estado promoverá la educación ambiental, imagínate lo que eso significa, a nivel constitucional. Eso es Leonardo Boff, esa es la Carta de la Tierra, eso es neomarxismo puro y duro, ecofeminismo, eso es no tener más niños, eso es anticristiano, que bueno, lo que diga el Papa, dejémoslo al pobre, ¿no? Eh, Sí. artículo 211. Es deber del Estado, mira esto, es deber del Estado la promoción de una matriz energética compatible con la protección del medio ambiente, la Wow. sustentabilidad y el desarrollo, así como de la gestión de los residuos conformidad con la ley. Es que, ¿sabes qué digo? Es que ahí es cuando tú de verdad dices, pero si tienen a Alemania por las cuerdas, toda Europa está en España, este cambio hacia una matriz sustentable, un paísito como Chile, que hoy día tiene una de las energías más caras del mundo, por eso somos tan poco competitivos. Tenemos 20 millones de personas. ¿Cuánto? Supongamos que
tema del cambio climático sea cierto, Diego, y cada vez que tú y yo respiramos se muere un animal, ya, supongamos, se extingue, no es que se muera, se extingue, ya, supongamos que eso sea así, pero somos nosotros versus China, versus la India, y acá se establece el cambio en la matriz energética por mandato Eso puede querer constitucional. decir lo que sea. Eso abre una puerta a lo que sea. El Estado implementará medidas de mitigación, artículo 213, y adaptación de manera oportuna, mitigación, adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo promoverá, mira esto, tú que me preguntabas por la soberanía, asimismo promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Ujú. Eso ya es Agenda 2030 pura y dura. O sea, y quien ha estudiado realmente el proyecto que tiene, el proyecto de Unión Soviética, que es la Agenda 2030 para Latinoamérica, es que es, o sea, los ODS vienen todos con indicadores. Yo creo que más que los ODS, que los 17 y su articulado de bajada, tú donde te das cuenta realmente del carácter totalitario de esa agenda es en los indicadores. Todo va a ser medido, todo va a ser perseguido, todo va a ser registrado, todo es Kafka, pero es absoluta, es una locura. Y después de la Ujú. pandemia no me puedes decir que no lo pueden hacer. Quizás no lo pueden hacer en zonas selváticas, etcétera, pero en las grandes urbes lo van a hacer y cada vez van a ir avanzando más y te van a ir redistribuyendo estas ciudades de 15 minutos, etcétera, ¿no? Exacto, las ciudades de 15 minutos también. Entonces dirías que esta homogenización a la que aludiste radica fundamentalmente en ese terreno. Uf, yo, mi tesis de doctorado que destiné 8 años a ella se titula La homogenización como mal político contemporáneo. Homogenización también es que tenemos un discurso políticamente correcto, que como dice Rothbard, la socialdemocracia se ha comido todo. Hoy día tú no puedes, yo tengo 3 hijos libertarios, ¿ya? Entonces el menor me decía, bueno, mamá, vamos a hacer un partido político que se va a llamar Tu problema no me importa. Imagínate, no sé, es como es out of the box, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, el gran problema acá es que es homogenización en el pensamiento, es homogenización desde ciertos instintos, ¿no? Fuerzas vitales que están más presentes que otras. Por ejemplo, el miedo. Esto de despertar leones, acá en Chile, ¿por qué esto se está avanzando? Esencialmente este proyecto de nueva constitución. Sí, está la estrategia electoral, es verdad, que yo no comparto, ¿ok? Pero también está el miedo a que si seguimos con la que tiene origen de Pinochet, eso legitima y valida un golpe de Estado. Pero eso no es entender en lo más mínimo cómo funciona la izquierda. Entonces, Ujú. Lenin decía, nos van a dar, sobre los capitalistas, ¿no? Ellos nos van a dar la soga con la que los vamos a ahorcar. Para mí este Mm. proyecto de nueva constitución protototalitario es la soga. Veo que has repetido varias veces que te den un golpe de Estado. ¿A qué te refieres con eso? ¿Que quién le dé a quién un golpe de Estado? Bueno, Piñera reconoció en Argentina, después de muchos llamados de mi parte, espero que a alguno le haya llegado y yo también haya ayudado un poco a que se dijese la verdad. Piñera reconoció en Argentina que le dieron un golpe de Estado. Y esto desde el Ujú. principio fue un golpe, no del 18 de octubre, que se encubre bajo el malestar social que explota genuinamente en contra de la casta política. ¿Sí? Y fue darle un golpe de Estado que estuvo a punto de caer en serio. O sea, una delgada línea de carabineros fue lo que lo pudo defender. Y hoy día esos carabineros están siendo perseguidos, encarcelados, querellados, etcétera, por haber defendido a Chile del golpe de Estado. Mientras que a los golpistas se les están dando pensiones de gracia de por vida porque ellos fueron víctimas de carabineros. ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de desquiciamiento que estamos acá. Nosotros ya sabemos que lo del 19 de octubre, 18 de octubre del 2019, fue un golpe de Estado dado desde grupos que están en alianza, ¿no? Con narcoterrorismo, crimen organizado, sectores políticos de extrema izquierda. Así, esa es la alianza. Y esto no tiene nada nuevo bajo el sol, o sea, viene siendo pregonado desde como 1890, la primera referencia bibliográfica que leí de eso, y el mismo presidente, cuando era, yo tengo el video, cuando era un estudiante en la Universidad de Chile, decía, hay que usar a los vándalos porque ellos no tienen nada que perder. Mm. Tengo el video, te lo puedo mandar. Entonces, y por otra parte, acá tú tienes que se descubrió el vínculo cuando muere Raúl Reyes, ¿no? El líder de la FARC, se encuentra en su computador
más de 300 correos entre Raúl Reyes y la dirigencia del Partido Comunista Chileno. ¿Para qué? Para entrenar guerrilla, que aquí en el sur de Chile, imagínate ahora con derechos colectivos consagrados en la Constitución, guerrilla que ahora en el sur de Chile tiene prácticamente el Estado de Derecho suspendido, el Estado de Chile está fallido en nuestro sur, ¿sí? Bueno, para entrenar a esa guerrilla, entonces hay un cruce y además hay, digamos, la Universidad Arcis, que era la Universidad de los Comunistas, recibió miles de millones de Chávez y eso también está documentado. O sea, hay una relación directa entre la dictadura narcocomunista y esta extrema izquierda que si tú ibas al mamarracho que se rechazó, que era su proyecto político, era un copy-paste, Diego, de un 80% de la constitución de Bolivia, Sí. bolivariana. Imagínate. Pero Entonces, es bien importante ese esto es que el estás golpe de Estado. explicando. Sí, Ujú. yo desde el 2009 más o menos, inclusive con el libro de Axel, La Fatal Ignorancia, he hecho mucho seguimiento de las narrativas, porque eso es fundamentalmente lo que cubro, pero esta noción y el temor, en cierta medida, que puede haberle quedado a la derecha de que te dé un golpe de Estado, me parece interesantísimo que lo estés explicando. Sí, bueno, incluso Jordan Peterson habla de esto, de que da el ejemplo de unas jaivas o no, no, son langostas, ¿no? Cuando una langosta alfa logra quebrar a la otra, quebrarla psíquicamente, la otra queda siendo como el síndrome de Estocolmo, si tú quieres, pero es mejor el ejemplo de la langosta, porque queda siendo como, queda disposición, que eso es el noviembrismo. Tú sabes que en Chile el socialismo del siglo XXI, desde producto de este golpe de Estado, se le llama octubrismo, y quienes estuvieron dispuestos a cederles todo para que no terminaran de quemar el país completo, se llaman los noviembristas, los que a través de la entrega de la Constitución el día 15 de noviembre hicieron este pacto en que, ¿Quiénes en fueron? definitiva, ¿Quiénes son ellos? ellos, toda la casta política completa, exceptuando el Partido Comunista que no participó y el Partido Republicano que tampoco participó. Los demás, y del Partido Comunista y el Frente Amplio, solo participó Boric, que curiosamente es el presidente. Increíble, ¿no? O sea, esas curiosidades de la vida. O sea, Piñera entregó la Constitución, Sí, así, sin y más, ahí así de sencillo. entregó, no, lo que pasa el 15 de noviembre es que se dice, ok, vamos, eh, como quisiera complejizar un poco, desde el 2015, yo he estudiado las encuestas, desde el 2015 a mayo de 2019, pensemos que el 18 de octubre fue en 2019, a mayo del 2019, en las jerarquías de la gente, de lo que la gente estaba en sus preocupaciones, nunca una reforma constitucional superó el 3% en las encuestas, El nunca, de 3%. preocupación, el 3%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es súper interesante hacer el análisis más en profundidad. Se produce este golpe de Estado que aprovecha el momento, como siempre son los marxistas que tienen que estar dadas las condiciones materiales, ¿no? Aprovecha el momento que están dadas las condiciones materiales y para frenar esto, entonces había dos exigencias. La caída del presidente de la República, como te dije, que de hecho se salvó por 7 votos en el Congreso de la acusación constitucional, etcétera, y la Constitución. Y entonces el presidente dice, ok, si empieza a ver a nivel mediático una, un despliegue, Diego, un despliegue de persuasión, de octubrismo, de fiebre de construyamos la casa para todos, porque esta es la constitución de Pinochet, y obviamente que ellos no pueden vivir bajo esta institucionalidad. Y esto se transformó, Diego, ¿cómo lo puedo explicar? En el lavado de cerebro más impactante que yo haya visto acá, digamos, no sé si los nazis hicieron algo así, creo que sí también, ¿no? Eh, se produjo Sí, como un pero Goebbels, pero de extrema ¿cuál es izquierda la acá. idea central de ese lavado de cerebro? Yo creo que fue la La narrativa de idea la desigualdad. No, la idea central no fue la narrativa de la desigualdad. La idea central fue que todos los problemas por los que la gente estaba reclamando tenían por origen el modelo del dictador neoliberal. Y Pero un entonces, análisis Boric, bien simplista ese, ¿no? bueno, pero es que los slogans son la forma en que tú puedes mover a las masas, a la hora que les complicas un poco el asunto. Por eso es que hoy día está toda la derecha, digamos, exceptuando un grupo, digamos, duro, como que yo represento en parte, digamos, están todos a favor porque son slogans. No es que con esto se acaba el proceso, pero si ya les dijeron que esta es la constitución y que van a ir igual por otro golpe de Estado, se lo dijeron. Porque la izquierda nunca para, es su naturaleza. Y ahí hay otro asunto que es muy importante respecto a la homogenización, digamos, ¿no? Que lo que no se entiende es que tú no puedes, este es un ejemplo que está en la fábula de la rana y el escorpión, o sea, tú no puedes pedirle
al escorpión que no clave a la rana cuando lo está cruzando por el río, aunque eso le cueste la vida al escorpión, no se lo puedes pedir, porque está en su naturaleza. Y eso es algo que la derecha no logra comprender, que ellos creen que razonablemente, razonando y que cooptando desde el dinero, aburguesando a través de un reparto mayor de derechos sociales, etcétera, puede frenar este descontento que luego se usa para quebrar la paz social. No entienden que con esta gente lo único que funciona es el imperio de la ley. Y como no tienen coraje, entonces no, y como ellos mismos violan la ley, porque además tienen tejado de vidrio, están metidos en temas de colusiones, de pagos a políticos, etcétera. Entonces, aquí lo único que te queda es esperar, digamos, eh, que llegue alguien muy virtuoso, quizás como uno lo ve a Milei o como muchos chilenos, el 78% ve a Bukele. Yo ahí sí no puedo afirmarlo porque tengo mis dudas muy, muy, muy profundas sobre él, digamos, pero ven la figura, ¿no? Lo que él transmite, así como la idea general. Bueno, y ahí lo que se hizo fue decir, el problema de todo es que este modelo neoliberal, y de ahí sale, imagínate, Boric ganó su campaña con el lema de que él haría de Chile la tumba del neoliberalismo. Imagínate el premio que este proyecto de nueva constitución le da a él cuando se retire del gobierno y aunque tenga todo destruido, pueda decir, yo cumplí con el sueño de Allende, yo soy el nieto de real, ¿ah? De Allende, Chile ya no tiene el modelo del dictador, Chile es la tumba del neoliberalismo. Y después Sí. van a hacer oposición. Imagínate darle esa victoria electoral por un pírrico momento ahora el 17 de diciembre en que se quieren abrazar de que la derecha ganó, porque la derecha gana con las ideas de la izquierda en este momento, pero de la extrema izquierda. Sí. Bueno, hay varios paralelos entre Chile y Perú, pero ese es uno. Yo creo que aquí, por ejemplo, el fujimorismo es una fuerza divisora absoluta, sea uno a favor o en contra. Igual, con el tema de Pinochet, yo no sé si será posible dejar eso atrás y zanjar y mirar hacia el futuro. Ojalá, la verdad, esta es la última pregunta que tengo. ¿Tú crees que se va a poder lograr eso? En realidad, todo va a depender de un poco, ¿no es cierto? Estamos en un mismo buque, de si hay una reacción, como dice Rothbard, el reaccionario, el que entiende que esta es una guerra. Estamos en una guerra política en que nuestro tipo de vida occidental, cristiano, con la estructura valórica cristiana, está siendo orado a través de todas las herramientas posibles, o sea, desde la materia energética hasta la ESI, la educación sexual integral, en las escuelas donde a los niños de kinder se les enseña a masturbarse. O sea, esto es, de eso yo hago muchas charlas, ese es mi gran objetivo en la vida, salvar a los niños, así que un día ojalá podamos hablar de eso. Y obviamente que todo eso entra con la educación climática, y por eso es tan grave también, ¿no? No sé si va a haber, cuando tú observas en este momento, que es mi crítica a parte del Partido Republicano con su líder, ¿no? Que tienen el poder, pero están trabajando para las ideas de la izquierda. O sea, si no entendemos que tenemos que ser reaccionarios y que nos cueste lo que nos cueste, como dice Herman Terch, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Sí, Y si no entendemos eso y no la peleamos así, definitivamente nos van a arrasar, si ese es el problema. Entonces, yo no sé si va a haber una reacción de los rednecks en Estados Unidos, o va a haber otra de quienes acompañan a Bolsonaro en Brasil, va a haber Alternative für Deutschland, va a agarrar vuelo en Alemania, no sé. Ya por lo menos está Meloni, la gente de Vox no ha transado sus principios, a pesar de que no ha querido ver este problema con republicanos por su cercanía con el líder, lo cual también me parece muy mal. Me parece que nosotros, por mucho que el día de mañana, Diego, tú y yo seamos amigos 20 años, si tú en algún momento cometes un error del calibre que está cometiendo republicano, yo no puedo ir a silenciar a la gente que está enrostrando este error. Al contrario, la lealtad está en ayudarte a ti a no perder tu rumbo, porque es muy difícil en este marco, ¿no? así Entonces, es. lo que te quiero decir es que hoy día Pinochet en Chile tiene mayor respaldo popular que Boric, ¿ya? Y que la gente en Chile está de acuerdo en su gran mayoría en una sola cosa, hay solamente una cosa que une al 78% de los chilenos, y es que quieren un Bukele. Y no sé si hay bastante cercanía entre un Bukele y un Pinochet, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que finalmente tiene que haber una lección histórica
eh, de que hay cierto tipo de conciencia que hay que alcanzar respecto de determinadas ideologías políticas, que no pueden ser permitidas y punto. Sí. Y nada más. Tienen que ser perseguidas sistemáticamente y ya. Así como el crimen organizado, así como el narcoterrorismo, Mm. esas ideologías políticas que se sirven justamente de esas herramientas hoy día para destruir a los países, lo lamento, tienen que irse presos si usan herramientas violentas para llegar al poder y si destruyen a los países. No puede ser que hoy día estén gobernando, en Chile están gobernando en vez de estar presos. Sí, y me quiero quedar con esa idea para terminar lo que acabas de decir, que es, siento aparte que se relaciona perfectamente con lo que yo hago en esta labor de defensa de algunos principios e ideas y de darle voz a mucha gente que no la tuvo durante años de años en prensa, que es interiorizar que esto es una guerra. La verdad que me quedo con esa idea, Vanessa. Te agradezco infinitamente tu presencia aquí. Un abrazo, Diego. Muchas gracias por la invitación. Espero no sea la última.